Ahora les voy a mandar un videíto, ¿sí? Que tiene que ver con las actividades, ¿sí? Yo en la actividad número 3, que es la que más está suscitando dudas, les pongo que me pongan los reactivos, los productos, el coeficiente estequiométrico y los subíndices, ¿sí? Vamos a hacer eso, pero con alguna otra ecuación, obviamente, para no resolverles el ejercicio. En la primera parte, ¿sí? Del trabajo, tienen esta ecuación, ¿sí? A esta molécula quiero creer que la reconocen, ¿sí? Es una molécula de agua, ¿bien? Esto es una molécula de oxígeno y esto es una molécula de hidrógeno, ¿bien? Entonces, ustedes fíjense, acá hay varios numeritos, ¿sí? Que yo tengo que tener en cuenta. Esto es la fórmula química, ¿sí? De una molécula de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? O sea que la fórmula de la molécula de hidrógeno es esta, ¿bien? Acá tenemos una molécula de hidrógeno y cada molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos una molécula de agua formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Estos numeritos que están acá se llaman subíndices. Cuando yo no tenga ningún número, por ejemplo acá que no tengo nada, asumo siempre que es 1, ¿sí? Entonces yo digo que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Por qué son tan importantes estos subíndices, chicos? Yo les decía en un audio que las reacciones químicas son como una receta. Bueno, las fórmulas químicas también, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, tener esto, que es una molécula de oxígeno, que está formada por 2 átomos de oxígeno, que tener esto, ¿sí? Esto es una molécula de oxígeno, esto es una molécula de ozono, ¿sí? Como la capa de ozono, de eso está formada la capa de ozono, de moléculas de esta sustancia, ¿sí? Del ozono. Para formar una molécula de ozono yo necesito 3 átomos de oxígeno. Para formar una molécula de oxígeno necesito 2, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo del agua. Esto es agua, el agua que yo tomo, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Si yo en lugar de eso tuviese esto, eso es agua oxigenada, que por ahí algún familiar o quizá ustedes alguna vez se han teñido y han sentido ese olor fuerte, ¿sí? De la tintura del agua oxigenada, ¿sí? Que cuando por ahí la mamá o la abuela mezclan unos botecitos con una agüita, ¿sí? Que no es como el agua común, ¿sí? Es como blancuzca, ¿sí? Bueno, es eso, es agua oxigenada. Fíjense cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta, un solo oxígeno. Pero qué diferente que es, cómo es el olor diferente, ¿sí? Y yo puedo tomar agua, no puedo tomar agua oxigenada, ¿sí? Entonces, un átomo, ¿sí? En una molécula hace un cambio tremendo, ¿sí? No es lo mismo una molécula de agua que una molécula de agua oxigenada. Es por esto que esos subíndices son muy importantes, son los que me van a indicar la cantidad de átomos que tiene esa molécula. Entonces esta molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. Esta molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿sí? Acuérdense que todas las sustancias se forman por la combinación de los átomos, ¿sí? De acuerdo a cómo los átomos están, digamos, combinados, yo puedo tener una infinidad de sustancias, una infinidad de moléculas, ¿sí? Entonces acá, volvamos al ejemplo. Tenemos hidrógeno más oxígeno me va a formar agua. Pero ¿qué decíamos? Que las reacciones químicas son una receta. Entonces no cualquier cantidad de hidrógeno con cualquier cantidad de oxígeno me va a formar cualquier cantidad de agua. Para eso están los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Esos coeficientes estequiométricos son los que me van a decir a mí qué cantidad de moléculas necesito de cada cosa para formar un producto. En este caso necesito 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Acuérdense que si no aparece algo ahí adelante siempre es 1. 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno me forman 2 moléculas de agua. ¿Bien?